Muy bien, voy a tomar el texto de esta mañana, 2 de Corintios, capítulo 5 y el verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Este texto, porque por fe andamos, no por vista, nos deja ver que según donde esté puesta nuestra fe, así mismo vamos a andar y así mismo y en eso mismo vamos a creer. Si es una fe falsa, pues vamos a andar ciegamente y por ende vamos a estar creyendo en cosas efímeras o creyendo en hombres pecadores que se hacen pasar por ángeles, si nuestra fe es ciega. La fe del cristiano no puede ser una fe ciega, ¿verdad? La fe del cristiano no puede ser una fe fingida. La fe del cristiano tiene que ser una fe viviente. No puede ser momentánea, sino perdurable. Y esto es algo que solo se alcanza a través de varios puntos, y solo voy a tocar 3. ¿Cómo alcanzar esa fe perdurable en el Señor? Primero, para yo lograr alcanzar esa fe perdurable, esa fe viva, esa fe visible, esa fe verdadera, debo tener experiencias vividas con Cristo. Luego, ¿cómo alcanzar esa fe perdurable, esa fe visible, esa fe viviente? Por medio de la cercanía con el Señor. ¿Cómo alcanzar esa fe viviente, esa fe visible, esa fe verdadera, esa fe perdurable? Pues a través de la búsqueda del Señor. La Biblia nos da un claro ejemplo y luz de esto. En el mar de Galilea, el Señor Jesús dice que estaba orando a la orilla. Y después de haber alimentado a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, envió a los apóstoles en una barquilla para que regresaran a Capernaum y cruzaran el mar de Galilea. Los apóstoles, en medio del mar, en esa barquilla, se encontraban sobrecogidos de espanto. ¿Por qué? Porque estaban mirando la tormenta que estaba azotando la frágil barca en la que ellos iban. Eran tipo 3, 6 de la mañana, dice la Biblia, la cuarta vigilia. Y Jesús se fue acercando hasta donde estaba siendo golpeada la barca por el viento y por las olas, sobre el mar, caminando sobre las olas del mar. Y cuando le vieron venir, ellos dieron un grito de susto. La Biblia registra porque creyeron que era un fantasma, pues un hombre normal, un hombre natural, un hombre común, un ser humano corriente, no puede caminar sobre las olas del mar. Y entonces, ¿por qué ese hombre que venía llamado Jesús estaba caminando sobre las olas del mar? Porque Jesús no es un hombre común, Jesús no es un hombre natural, Jesús no es una persona corriente, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Estoy en una iglesia apostólica, porque si estoy en una iglesia apostólica pentecostal, usted tiene que estar aplaudiendo eso, hermano. Si estoy predicando en una iglesia apostólica pentecostal, usted tiene que estar diciendo amén a eso, pastor, porque esta iglesia tiene revelación de quién es Jesús. Él iba caminando sobre las olas del mar porque Él es Dios. Amén, no un hombre normal. Job, en el capítulo 9, verso 8, dice: Él solo, hablando de Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Oiga, Antiguo Testamento, Dios solo extendió los cielos. Y aquí hay revelación. Créame que aquí hay revelación. Porque no crearon los cielos. Él solo creó los cielos, no crearon. Él solo, dice acá, creó los cielos. Eso está en mi Biblia, tiene que estar en la suya, Job 9:8.
Y no solo Él creó solito los cielos y los extendió, sino que Él anda sobre las olas del mar. ¿Quién anda sobre las olas del mar? Dios. ¿Y quién es el que viene caminando sobre las olas del mar cuando ellos se asustaron y gritaron un fantasma? Dios, el que extendió los cielos. Este texto nos da a entender que el mismo que caminó sobre las olas del mar en el Antiguo Testamento es el mismo que caminó sobre las olas del mar Galilea en el Nuevo Testamento. Dios mismo manifestado en carne al mundo. Y de esto hablaremos el próximo domingo, no se la vaya a perder, por favor. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares en tu boca que Jesús es el Señor, hermano, Señor significa eterno. Si confesares que Jesús es el eterno, es lo que está diciendo aquí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor no solo es eterno, es creador. Si confesares con tu boca que Jesús es el creador, que Jesús es el eterno, Señor significa único. Si confesares que Jesús es el único, si confesares que Jesús con tu boca es el Señor, que significa Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que la iglesia predica. Esta es la palabra de fe que los pastores predicamos. Romanos 10, 8, 10 dice la Biblia. Amén. Así que nos gozamos, porque aquí en la iglesia apostólica seguimos predicando Efesios 4, 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Dele ese aplauso fuerte. Usted es apostólico pentecostal. Apostólicos en doctrina. Somos apostólicos pentecostales. Apostólicos en la doctrina. ¿En cuál doctrina? En la doctrina bíblica y apostólica, de la que registra siendo el fundamento, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Somos apostólicos en doctrina, pentecostales en la experiencia del Espíritu Santo. Si hay alguien que ha tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo, somos nosotros. Y el mes pasado tuvimos esa experiencia. Y no se puede quedar en el mes de octubre. La experiencia de recibir el Espíritu Santo tiene que ser por el resto del año, los 365 días del año. Usted aquí en el templo o allá en su casa va a procurar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor Jesús se identificó ante los apóstoles que estaban abrumados y asustados en la barca porque estaba siendo golpeada por el viento, por las olas, Pedro el apóstol reaccionó impetuosamente diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando también sobre las aguas. Si eres tú realmente. Y Jesús, como es Dios, que tiene todo el poder, le permitió a Pedro, oiga, después de Jesús, el único que tuvo la experiencia de pisar y andar sobre el agua fue Pedro, pero porque Jesús estaba allí y Jesús se lo permitió, y Jesús le dijo: pues ven y te voy a demostrar que yo soy el Señor. Y Pedro, hermanos, se levantó de la barca y empezó a andar sobre las olas del mar de Galileo. Pero la fe de Pedro parece que duró poco en ese momento, porque al dar unos pocos pasos, su fe no lo pudo sostener. Al dar unos pocos pasos se dio cuenta de la situación de su entorno, y cuando colocó su mirada en la situación del entorno empezó a hundirse. La pregunta es esta mañana: ¿por qué falló la fe de Pedro? Porque colocó su mirada en las circunstancias físicas del momento. Es decir, colocó su mirada en el bramido del mar y oía el fuerte bramido del mar. Colocó su mirada en las olas turbulentas que se levantaba. Colocó su mirada en la oscuridad, en el fuerte azote del agua que golpeaba contra la barca y amedrantaba, y estas olas y este viento asustaba, desafiaba. Y por eso Pedro quitó su mirada del Señor. Y en ese momento
retira los pensamientos de Jesús, retira su fe de Jesús, reemplaza la confianza del Señor Jesús por la cruel realidad de su alrededor, y en cuestión de segundos Pedro se estaba hundiendo. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo, verdad? ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Que de pronto vemos las circunstancias, la dificultad y quitamos la mirada de Jesús. Y mientras su mirada esté puesta en Jesús, mientras su fe esté puesta en Jesús, Él lo va a levantar. Mientras usted siga creyéndole al Señor, Él lo va a restaurar. Mientras usted siga adorando a Dios, Él le va a sanar. Mientras usted siga diciendo: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, tú eres quien me levanta, me sustenta, Él le va a volver a proveer. Amén. ¿Por qué falló la fe de Pedro? Es mi pregunta otra vez. Porque Pedro carecía de experiencias con Cristo. Por eso falló. Recuerde que la fe viviente, recuerde que una fe visible, una fe verdadera y perdurable, también se alcanza a través de las experiencias con Dios. Pero en ese momento, para ese entonces, Pedro carecía de esas experiencias. Estaba iniciando su ministerio al lado de Jesús. No era mayor las experiencias que tenía hasta el entonces. Las experiencias con Dios nos ayudan a alcanzar ciertos grados de confianza en Dios. Nos ayudan a escalar ciertos niveles de fe en Dios. Y cuanto más experimentamos el poder de Dios, más le conocemos, más le creemos, más nos aferramos a su manto, más nos enamoramos de Él, más lo visionamos. ¿Cierto? Y solo cerca de Jesús, cerca. No se aleje en los momentos difíciles. Ese texto me gusta mucho y lo pronuncio constantemente: torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá usted. Corra a Él en esos momentos cuando siente que el viento está golpeando, cuando siente que la barca quiere hundirse porque las olas se levantan. Hay una torre fuerte para usted, hay un escondedero para usted. Y es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo y será levantado. Hermano, tenemos la presencia de Dios, tenemos a Jesús con nosotros. Usted lo conoce, usted sabe quién es. Usted ha tenido experiencias en su vida. Hermano Juan David, yo creo que si le saco a testificar, usted va a tomarse todo el tiempo hablando de experiencias, de intimidad con Dios. Hermano Juan Pablo, yo creo que si te saco, tú vas a decir: pastor, recuerdo algo. Yo creo que si te saco, hermana Jamie, tú vas a decir: pastor, yo he tenido unos encuentros con Jesús y experiencias que han marcado mi vida. Y cada uno de nosotros le hemos conocido, no solo por lo que nos han dicho, sino porque lo hemos experimentado a Él. Usted camina aquí no a ciegas, hermano. Usted camina aquí con la mirada puesta en el verdadero Dios y la vida eterna, el cual es Jesucristo. Experiencias imborrables que han marcado nuestra vida y que hasta aún, hermano, siguen allí esas huellas marcadas en el corazón de experiencias preciosas con el Señor. Y ahí es cuando su fe, en medio de esas experiencias, se torna su fe en una fe visible, en una fe verdadera, perdurable, viviente. Es ahí donde su fe se vuelve imborrable. Pero lograr esa fe viviente, lograr esa fe visible, lograr esa fe verdadera, esa fe perdurable, toma tiempo, hermanos, y se alcanza a través de las experiencias en Dios. Si usted hasta ahora ha tenido pocas, las va a tener en el transcurso de su vida, en su caminar con Dios, las va a tener. Al paso de los días, el apóstol Pedro, que carecía de experiencias y por ende de una fe sólida, de una fe viviente, de una fe visible, verdadera y perdurable, porque apenas estaba iniciando
su ministerio al lado de Jesús. Pero después de un tiempo, 3 años y medio al lado de Jesús, 3 años y medio donde pudo estar cerca del Maestro y pudo crecer en fe, pudo escalar a otros niveles de fe por esos 3 años y medio de experiencias con Jesús. Pedro presenció en el monte la transfiguración del Señor Jesucristo. Empieza Pedro a tener cercanía con Jesús. Empieza Pedro a tener experiencias con Jesús. Y eso lo va llevando a usted, y a Pedro lo fue llevando a ir escalando su fe hasta convertirla en una fe viviente, visible, verdadera, perdurable. Pedro vivió cuando el Señor sanó, o vio cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, a su suegra de fiebre. Pedro fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Pedro obtuvo una pesca milagrosa. Pedro estuvo cuando Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre y vio ese milagro. Pedro el apóstol sacó de un pescado una dracma para pagar con esa dracma sus impuestos y los del Señor. Pedro sacó un día su espada y cortó la oreja del soldado romano Malco, y al instante observó cuando el Señor Jesús tomó la oreja y se la puso de nuevo en su lugar al soldado. Pedro corrió al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesús y halló el sepulcro vacío. Muchas experiencias en 3 años y medio. Y ahora el Pedro de la barca, falto de fe, falto de confianza en Jesús, desaparece. Y las experiencias le llevaron a crecer y a coger músculo de fe. Tanto así que ahora solamente Pedro al pasar y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos se levantaban. ¿Qué nivel de fe llegó Pedro a obtener a través de las experiencias vividas con Jesús? Si usted quiere que su fe se convierta en una fe sólida, fuerte, viviente, verdadera, perdurable, inmovible, usted debe acercarse a Jesús. Usted debe tener experiencias con Jesús. Y eso le va a ayudar a crecer y a permanecer. 3 años y medio de experiencias cerca del Señor Jesús, del ministerio del Señor. Y todas estas serie de experiencias lograron que Pedro alcanzara esa fe tan fuerte. El nivel de fe de Pedro había crecido. Por eso es importante nosotros y ustedes allí saber en qué dirección va a fijar usted su fe. Es de suma importancia que usted sepa en dónde va a depositar su fe. Porque hay quienes han puesto desafortunadamente su fe equivocadamente. Y la han depositado en curanderos. La han depositado en hechiceros. Hay quienes han depositado su fe en el lugar equivocado, colocando la fe en imágenes, en ídolos, en falsos maestros y en falsos cristos. Colocar su fe en los ídolos, colocar su fe en hechiceros, en curanderos, colocar su fe en los hombres creyendo que son ángeles, no es ni un error, sino un horror. Puestos los ojos únicamente en Jesús, Hebreos 12, 1, 2, el autor y consumador de la fe. Pablo el apóstol en su segundo viaje misionero, eran los años 50, 52 antes de Cristo, visitó Grecia y estando en Atenas, vio cómo los atenienses eran bastante idólatras, a tal punto que había un lugar con muchos altares, y en cada altar un ídolo.
Y los atenienses por costumbre adoraban a todos estos ídolos. Tenían 12 dioses importantes para ellos, porque solían practicar toda esta idolatría y todo este sinnúmero de falsa, su fe puesta en lugar equivocado, falsos dioses. Adoraban imágenes, una cantidad de deidades que se habían fabricado con sus propias manos y las habían puesto. Oiga, qué error tan grande. Para mí no hay un error más grande que un ser humano construya un ídolo y después de construirlo con sus manos, le adore. Piensen eso. Para mí no hay un error tan grande como ese, que un artífice, un escultor, termine una figura de quien sea y luego le hable pidiéndole que le ayude. Hombres, como dice la palabra de Dios, pidiendo a las criaturas antes que al Creador. Y la fe no está en las criaturas. La fe del verdadero cristiano debe estar puesta en el Creador, en el Señor Dios Todopoderoso, el que te oye e inclina su oído para escucharte, el que extiende tus manos para suplir tus necesidades. Por eso el Salmo 115 dice: ídolos que fabrican con sus manos, ídolos que aunque les hacen ojos, esos ídolos no ven, que aunque ese hombre artífice les hace manos, esos ídolos no pueden palpar, que aunque les hacen pies, no pueden caminar, que aunque les hacen garganta, ese ídolo no puede hablar. Ningún ídolo puede hablar, ni ver, ni oír tu plegaria, ni tu oración, ni tu clamor, ni ver tu necesidad, ni tu dificultad. El ídolo no puede ver cuando tu barca está que se hunde por las olas y el viento golpea. Hay uno, el Creador, que sí puede decirle al viento y a la mar: viento, calla, y tu mar enmudece. Y al instante el viento y la mar se van a calmar. Ese es Jesús. Iba en la barca y dijo: viento, calla, y tu mar enmudece. En Él está puesta mi fe. Su nombre es Jesús de Nazaret, el resucitado, el victorioso, el que venció. En Él está puesta mi fe. Su fe tiene que estar ahí. Deposítala ahí y estará usted seguro allí. Estos adoran a dioses, dijo Pablo, y le cautivó un altar que decía el Dios no conocido. En todas había un ídolo, en cada altar, pero en Atenas había, en medio de todo eso, había un altar sin ídolo, solamente una inscripción que decía el Dios no conocido. Imagínense cuál idólatras eran los atenienses, que levantaron un altar, no colocaron allí un ídolo, sino una inscripción al Dios no conocido. Es decir, por si se nos escapa algún Dios de tantos los miles y miles que existen, pues aquí le hacemos un altar a ese Dios no conocido. Y de ahí aprovechó el apóstol Pablo para hablarles, diciéndoles: veo que todos ustedes atenienses de Grecia son bastante idólatras y religiosos, y veo que al pasar por sus calles muchos altares e ídolos, pero me ha llamado la atención un altar de entre tantos. Sí, ¿y cuál Dios te llamó más la atención? No, me llamó la atención ese altar donde no hay ídolo, que dice al Dios no conocido. De ese he venido a este segundo viaje misionero a predicarles. Vengo a decirles que su fe no debe estar puesta en estos ídolos, sino en el Dios no conocido, el cual yo conozco. Tengo experiencias vividas. Él resucitó de los muertos. Se llama Jesucristo. Muchos creyeron, dice la palabra de Dios. Muchos poetas griegos, hombres de entendimiento, de estudios superiores, muy inteligentes, entendieron que hay una sola verdad y que solo su fe debe estar anclada en Jesús de Nazaret. Yo le invito: ancle su fe, suelte el ancla en Jesús y su barca va a estar segura.
su barca va a estar segura. Y aunque el viento en ocasiones le va a golpear su barca, se le va a golpear, créanme, los pasa a todos los hijos de Dios. A todo ser humano ya llega el momento en que la barca es azotada por las olas, por el viento que sopla en contra y por la bulla amedrentadora y que asusta del bramido del mar. Pero mientras su barquilla haya soltado el ancla en Jesús, hermano, a usted no le va a pasar nada. A usted no le va a pasar nada. El viento azotó muy fuerte la familia Ospina. Las olas parece que hundían la vida de nuestra hermana Olga. Y parece que se acababan las opciones para los médicos y para la ciencia. Pero la fe de mi hermana Olga y de la familia Ospina está bien anclada. No en ídolos, porque si estuviera anclada en los ídolos, sus oraciones no hubieran sido escuchadas. Está anclada en el Creador, no en las criaturas. Y por eso sus oraciones han sido escuchadas. Y por eso la hermana Olga ahora está reaccionando muy bien. Y parece que la van a llevar a otro lugar donde ya no es para personas tan críticas, tan delicadas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién está haciendo eso? ¿Quién está haciendo ese milagro? Que aún los mismos médicos y enfermeros le decían a la familia Ospina, lo de su mamá, le decían a la hermana Liz, lo de su mamá es realmente un milagro de Dios. Estamos luchando por su mamá, pero no dimos esperanza. Hubo un momento en que no dimos esperanza de vida. Si está viva, es por un milagro de Dios. Hermano, ahí está anclada la fe. Fuerte ese aplauso a Jesús si es para Jesús. De manera que sí es importante. Deme 8 minutos más. Sí es importante. Sí es importante. ¿En dónde está puesta tu fe? Sí es importante. Sí es importante saber quién es Dios. Sí es importante. Claro que es importante. Es importante conocerle a fin de que nuestra fe esté puesta correctamente donde tiene que estar. Porque si yo no conozco quién es Dios, mi fe va a estar disparando para todo lado, menos donde tiene que dar, en el centro. El Señor Jesús dijo estas palabras, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Si hay verdad, hay mentira. Por eso dijo, y conoceréis la verdad. Da a entender que también hay mentira tras esa verdad. Hay gente que distorsiona la fe. Hay gente que tuerce la fe de la persona y la persona empieza a creer en sin número de cosas, menos en donde o en quien realmente debe creer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El no conocer la verdad te esclaviza en una mentira. Y la mentira como resultado ciega. Y estás tratando de colocar la fe donde no debes, porque la mentira esclaviza y la mentira como resultado ciega. El no conocer la verdad te aleja del verdadero conocimiento. El no conocer la verdadera verdad te distancia de la fe verdadera. El no conocer la verdad te hace colocar tu fe en cualquier cosa, persona. Y solo hay una verdad según la Biblia. Hay una sola verdad. Y esa única y sola verdad está en San Juan 14:6. No lo dijo el apóstol Pedro, que tuvo experiencias 3 años y medio. No lo dijo tampoco Pablo, que le predicó a los atenienses. Lo dijo Jesús cuando se puso al frente de todos los que le oían. Yo soy el camino. No lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, ni los atenienses, sino Jesús. Yo soy el camino y yo soy la verdad
y yo soy la vida. No hay otro. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no busque otro camino, no lo hay. No busque otra verdad. Quítese la venda esta mañana y dése cuenta que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Tiene nombre propio. Se llama Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra vida, nuestro todo. En Él está puesta mi fe, en Él está vaciada mi esperanza. En Él confío, a Él oro, a Él le pido, a Él le doy gracias, a Él clamo, a Él busco. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Termino con lo que dijo Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su brazo, su confianza y su corazón en el hombre para apartarse del Eterno. Mas también Jeremías dijo más abajo, mas bendito sea el hombre que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno. Ese es bendito. Aquí somos benditos todos, porque aquí todos hemos colocado nuestra fe y confianza en el Eterno y su nombre. El Eterno tiene nombre, Dios tiene nombre, tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre tendrá que doblarse toda rodilla de lo que está en la tierra y de lo que está en los cielos, y todo lo que tenga lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, es decir, eterno. Señor igual a eterno, Señor igual a Dios. Señor significa creador, y todo lo que tenga rodilla, todo lo que tenga lengua tiene que confesar eso. Hermano, estoy feliz, estoy que exploto. Porque mi fe un día estaba alejada de Jesús. Pero ahora Él me ha permitido conocerle por su gracia. No porque seamos los mejores, no porque seamos muy buenos, no porque lo merezcamos, no, sino que su gracia y su misericordia nos hizo revelar, nos hizo mostrar, entender quién es Jesús. Está en sus pies esta mañana. Y quiero invitar a la iglesia Fuente de Verdad del Poblado y a todos los hermanos que me escuchan, por favor, invitarles. Luchemos todos, hermanos, por estar cerca del Señor, por favor. Yo creo que estamos ya en los finales tiempos. Yo creo que estamos ya en los últimos tiempos. Yo creo que ya falta poco para la venida de Jesús, para el levantamiento de esta iglesia. Falta poco tiempo, creo yo. Me puedo estar equivocando, pueden faltar 1000 años todavía, pero yo veo muchas señales ya. Yo veía cómo la tecnología, ayer estaba viendo, y el creador de Facebook, cómo está creando otra vida artificial y real, y yo decía, Dios mío, ¿a dónde va esto? Veía gente yéndose en contra de la naturaleza, y usted sabe a qué significo o hablo, yéndose en contra de la naturaleza, de lo que Dios creó, hombre y mujer, pero muchos yéndose en contra de esa naturaleza, y no solo yéndose en contra, ya no hay sensibilidad. Si hay un niño, no me interesa. Hace días estábamos en el parque y un sobrinito vio una escena de 2 hombres allí besándose en pleno parque público, al lado de los columpios de los niños, y mi sobrinito iba corriendo y se frenó y se echó hacia atrás y empezó a mirar y como a tantear a ver a quién agarraba, y me agarró el brazo y se fue asustado. Estaba así corriendo y de pronto reaccionó y
y lo llevamos así y dijo, tío, ¿y eso? ¿Qué es eso? Como en los días de Sodoma y de Gomorra, donde ya se perdió hasta el respeto por los niños, por la gente. Así será el día de la venida del Señor. Ahora más que nunca, suelte el ancla en Jesús. Descargue el ancla en Jesús. Busque el rostro de Jesús más que nunca. Ore más que nunca. Acérquese a la presencia del Señor más que nunca. Ponga el reloj despertador a las 5:30. Hay oración para todos, virtualmente por Zoom de martes a viernes. Es tiempo de levantarnos temprano, muchachos, todos. No nos descuidemos. Porque así como el ladrón no avisa para minar tu casa, así será la venida del Señor. Y qué bueno que cuando el Señor venga, nos halle haciendo así, buscando su rostro, orando, buscando intimidad en la presencia del Señor, creciendo en experiencias con Jesucristo para obtener así una fe viviente, visible, verdadera y perdurable. Caminemos no en fe ciega, sino en la fe visible de Jesucristo. Caminemos no en fe fingida, sino en la fe verdadera de Jesucristo. Caminemos no en fe momentánea, no, sino en una fe perdurable, inmovible. Caminemos no en una fe muerta, sino en la fe viva de Jesucristo hasta el día de su venida. Cierre sus ojos y empiece a colocar su mirada en el Señor esta mañana. Y dígale: Señor, mi fe está puesta en ti. Ponga su mirada en Jesús, porque por fe andamos y no por vista. Ponga su fe en el Señor, pastor. Las cosas no marchan bien. Ponga su fe en Jesús. Pastor, por mi casa está soplando el viento. Ponga su fe en Jesús. Pastor, la economía no anda muy bien. Ponga su fe en Jesús. No traiga hierbas, ni azúcar, ni café, ni lenteja. Eso déjelo para el almuerzo, para el algo en la tarde, el café. Ponga su fe en Jesús. Pastor, mis hijos no andan bien. Ponga su fe en Jesús. Yo un día no andaba bien tampoco, al igual que sus hijos. Y no quería saber nada del Evangelio ni de Jesucristo. Y véame aquí. Y cuando estaba en esa condición, mi madre me decía: Robin, te he de ver, qué fe. Esa mujer tiene la fe anclada en Jesús, mi madre. Que Dios la bendiga. Y desde aquí le mando un abrazo y un beso fuerte a mi madre. Cada que me veía en las condiciones en las que estaba, me decía: Robin, te he de ver un día en la iglesia y te he de ver sirviendo al Señor. Te tengo en oración. Te tengo en ayuno. En pocas palabras, me estoy acercando a Jesús. Estoy colocando mi ancla, mi fe en Jesús. Y te he de ver un día. Y aquí estoy. Señor Jesús, esta mañana oramos agradecidos contigo.